Hola a todos y bienvenidos a este espacio de jueves de webinars. El día de hoy con la invitación del Centro de Excelencia Docente AEIOU de la Vicerrectoría General Académica. Sin embargo, el tema que vamos a tratar hoy no es exclusivamente para profesores. Invitamos entonces a estudiantes, a toda la comunidad académica, externos y a todo aquel que esté interesado acerca del tema de personal branding a que se una a este espacio de discusión y básicamente de introducción al tema de personal branding. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a hablar del mundo de hoy y por qué es necesario hablar de marca personal y de un plan de carrera que yo debo trazar. Vamos a clarificar el concepto de marca y de branding y vamos después a tener un apartado que, aunque en este webinar va a ser una breve discusión, esperamos que ustedes sigan trabajándolo en su casa y es Crisis Existencial 101. 101 porque es el curso básico para que ustedes identifiquen entonces cuáles son esas potencialidades de ustedes como marca y qué es lo que van a reflejar en ella. Vamos a hablar de quién traza el camino, por ejemplo, de evolución, de formación de nuestras vidas. Y por último vamos a terminar con una reflexión de mi marca y mi carrera. Es importante que ustedes sepan que esto es solo un proceso introductorio para todo el tema que implica el personal branding, que después termina en el marketing personal. Entonces vamos a iniciar hablando del mundo de hoy. ¿Y cómo está el mundo de hoy? Algunos lo definen como que es un entorno VUCA, un VUCA environment. ¿Y qué significa VUCA environment? Estamos en un entorno cada vez más volátil, más incierto, complejo y ambiguo. ¿Eso qué implica? Todo está cambiando permanentemente. Entonces ya es muy difícil tratar de hacer una decisión o tratar de tomar una decisión, pensando en un resultado claro, esperable y un resultado que va a perdurar en el tiempo. Eso no solo aplica, digamos, para las decisiones como de compras, ni únicamente para las decisiones personales, sino que ahora se está viendo reflejado en el mundo profesional. En el mundo profesional vemos entonces cómo cada vez menos duran las personas en diferentes empleos. Ya no se tiene la expectativa de tener una vida y de pensionarse con una misma empresa, sino que los jóvenes estamos buscando nuevas formas de crecer, nuevas formas de adherirnos a otros proyectos, a otros sueños, y esto implica que nosotros tenemos que empezar a pensar nuestra carrera por nosotros mismos. De ahí viene el quién traza el camino. Digamos que en épocas anteriores lo trazaban los profesores, que eran quienes nos decían qué teníamos que ver, qué teníamos que pensar, cómo teníamos que buscar. Ahora la responsabilidad, así como el eje de la educación se centra en el estudiante, la responsabilidad del proceso también se viene para nosotros. ¿Y por qué digo nosotros? Si dirán ustedes, pero bueno, eres profesora. Porque nosotros tenemos ahora que identificarnos como aprendices para toda la vida, que es la nueva tendencia, bueno, no tan nueva, del lifelong learning. Y eso implica entonces que nosotros tenemos que ver hacia dónde queremos ir y pues básicamente tener nuestras propias metas personales y profesionales. ¿Qué implica entonces estar en este nuevo mundo tan incierto? Primero, los empleos ya no son para toda la vida. Aun cuando nosotros pensemos que podemos durar en una empresa durante muchísimos años, nos enfrentamos a la realidad de que hay diferentes situaciones que pueden ser internas o externas de la empresa y que impactan, por ejemplo, en los procesos de la misma. Y hemos visto cómo empresas aparentemente muy estables en Estados Unidos, en Canadá, en absolutamente todo el mundo, han llegado a crisis financieras profundas que han devenido en que pues tengan que prescindir de nuestros servicios, no porque seamos malos, no porque no importemos, sino porque sencillamente hay crisis a las que las empresas tienen que hacer frente en diferentes momentos. Y por ejemplo es importante ver cómo muchas veces las decisiones profesionales o las decisiones de carrera las tomamos muchas veces porque estamos en una empresa y es un requisito para avanzar en ella. Vamos a ahondar en eso un poco más adelante. También implica que nosotros en nuestros procesos de formación
formal, no formal, de media, superior, básica, absolutamente todo proceso de formación debe centrarse en la adquisición de competencias y ya no solo en la acumulación de conocimiento. Empezando también porque el conocimiento está quedando cada vez más relegado, más obsoleto, más rápidamente. Y por eso, por ejemplo, en investigación se habla de artículos de no más de 5 años, porque en 5 años de discusión ya se pueden haber rebatido teorías a nivel mundial. Y con el acceso a Internet, pues por supuesto es mucho más fácil debatir teorías, tumbar autores, crear nuevas formas de entender el mundo. Eso también implica que tenemos que empezar a autogestionar nuestro conocimiento, porque si todo está quedando obsoleto muy rápido, no puedo pretender que alguien más me diga qué tengo que estudiar, en qué temas me debo actualizar. Y eso implica también que yo tenga un norte claro para saber qué es lo que debo hacer, qué debo estudiar, cuándo lo debo estudiar y cuál es la mejor opción que puedo tener para ello. También implica convertirnos en aprendices a lo largo de la vida y entender entonces que el proceso de aprendizaje no tiene que ser tedioso, no tiene que ser traumático, ni tengo que entenderlo como una tortura. De hecho, muchos de nosotros cuando hemos pasado, por ejemplo, del pregrado decimos no más y después estamos en una especialización, decimos hasta aquí fue, llegamos a la maestría y decimos no quiero saber de un solo artículo más, un solo libro más, terminamos en doctorado, pero no solo digamos a nivel formal. Yo también tengo que saber que yo tengo que adquirir nuevas competencias, nuevos conocimientos y eso me implica, por ejemplo, ver si tengo que tomar un curso adicional, si tengo que aprender con alguien más que me enseñe a hacer procesos que usualmente no estoy, o bueno, que en el momento no estoy capacitado para hacer. Y esto también implica que tengo que prepararme para salir continuamente de mi zona de confort. Y salir de la zona de confort no es fácil. Pero básicamente lo que sucede es que si no salgo de la zona de confort, luego llegan factores externos que me sacan de ella sin que yo necesariamente esté preparado. Entender entonces este proceso como algo continuo me lleva a mí a prepararme continuamente para adaptarme a las nuevas circunstancias y para ser flexible en diferentes escenarios. Esas dos, la adaptabilidad y la flexibilidad, son competencias transferibles que se están teniendo en cuenta muchísimo para los nuevos profesionales. Y también tengo que ver que pues este no es un escenario de una sola nación. Aun cuando yo estoy en un país, aun cuando yo estoy en una ciudad, tengo que empezar a pensarme también como un ciudadano global, abrir mis posibilidades no solo para estar trabajando necesariamente aquí en mi país o no solo para trabajar en mi ciudad, en mi pueblo, en donde yo esté, sino que puedo entonces abrir mi campo laboral, mi escenario de posibilidades al mundo entero y eso implica otros esfuerzos. Uno de ellos, por ejemplo, el inglés. Entonces vienen los temas de marca personal y el plan de carrera para que sea yo quien defina el curso de mi vida profesional y es aquí en donde retomo lo que estábamos discutiendo hace un momento. ¿Cuántas personas toman una decisión profesional, una decisión de carrera, porque están en una empresa y la empresa les dice, ok, para que usted pueda ascender, usted tiene que tener un título profesional? Y la persona no quiere necesariamente estudiar ese programa, pero empieza a trabajarlo, empieza a hacerlo, por fin obtiene su título y muchas veces ha sucedido que la empresa simplemente prescinde de nosotros. Entonces al final los que tenemos que vivir con la decisión de ese camino que nosotros tomamos somos nosotros. Y para tomar buenas decisiones yo tengo que saber primero quién soy yo y segundo cómo mostrarme entonces ante los demás. Esa es la famosa marca personal. Y vamos entonces con el tema, ¿qué es una marca? Según la American Marketing Association, es un nombre, un término, diseño, símbolo o cualquier otra característica que identifique el bien o servicio de un vendedor a diferencia de los otros vendedores. Es decir, que tiene que generar una identidad única. Si mi marca no me permite a mí tener una identidad única, no está cumpliendo su función como marca. Dice Paul Biederman
que es la esencia de una historia única de cada quien, y eso es lo que hemos olvidado un poco. Cada uno de nosotros está en donde está porque ha tenido una historia única con decisiones particulares que nos han llevado a tener los conocimientos, la experiencia, habilidades, destrezas y fortalezas que tenemos en este momento. ¿Qué debe hacer la marca? Debe comunicar y asegurar valor. Debe garantizar un alto desempeño. Si la marca como tal no garantiza mi alto desempeño, tampoco está cumpliendo su función. Debe construir confianza. Y aquí vienen, por ejemplo, las nuevas teorías del marketing. No dependo únicamente de lo que yo creo que soy, sino de cómo me percibe el otro. Y si el otro tiene confianza en mí, va a establecer una relación conmigo, y son las famosas love branding, cuando el consumidor llega a amar tanto la marca que, a pesar de las cosas que puedan pasar con ella, obviamente no tienen que ser muy seguidas, sigue ahí, sigue comprometido conmigo y sigue prefiriéndome. Yo tengo entonces que pensarme como un love branding para mis consumidores. ¿Y quiénes son mis consumidores? Hay diferentes públicos. Debe crear relacionamiento también, generar relacionamiento con otras marcas, con otras entidades en diferentes escenarios. Debe proveer visibilidad y convertir mensajes complejos en emociones. Aquí es en donde viene el tema del neuromarketing, por ejemplo. Y es que nos hemos dado cuenta que en la toma de decisiones humanas, no necesariamente la teoría de probabilidad, la teoría de juegos, el cálculo de riesgos son las teorías que más funcionan. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar o tomamos decisiones basados en heurísticos, basados en prejuicios, basados en emociones y en lo que eso me hizo sentir en ese momento. Y es importante ver entonces cómo voy a trabajar cada uno de esos componentes de la marca. Pero para trabajar cada uno de esos componentes de la marca tengo que ver ¿y quién soy yo como marca? ¿Y qué es lo que me define a mí como marca? ¿Y qué es el branding? El branding, según Jay Baer, es el arte de alinear lo que quiere usted que las personas piensen de usted y lo que ellas efectivamente piensan de usted. Yo creo que a muchos les ha pasado que les dicen, pero ¿por qué dicen que soy bravo o mal geniado si yo no soy mal geniado? Es que tengo las cejas muy pobladas, dice Ricardo Quevedo, por ejemplo. Y este tipo de cosas son las que de una u otra forma van generando una imagen en el consumidor. Recordemos, la marca, aun cuando es para identificarnos a nosotros, tiene importancia en el sentido en la que el consumidor, lo perciba como tal. Es decir, que la imagen que yo proyecto sea realmente la que él percibe. Dice The Business Dictionary que es el proceso de construcción de una imagen única en la mente del consumidor. Importa lo que él vea, no solo lo que yo quiera transmitir. Y hay una definición que me encanta de Maggie Clayman, que es encapsular la declaración misional de una compañía, sus objetivos y su alma corporativa expresada a través de su voz y de su estética. ¿Y por qué me encanta esta definición? Porque nosotros muchas veces como personas no sabemos cuál es nuestra declaración misional, cuál es nuestra misión en este mundo, cuáles son nuestros objetivos. Y fíjense que a veces es muy fácil pensar en esto para una compañía, pero no lo hacemos con nosotros mismos. Y lo que básicamente pretendemos en este punto es que no llegar a nuestros 60, 70, 80 años, ver hacia atrás y decir, hombre, ¿y qué hice para mí? ¿Qué parte de mi vida viví yo realmente para mí? ¿Y cómo me construí como mejor persona? Para todo esto precisamente ayuda el branding y el personal branding. Y venimos a una frase que posiblemente muchos hayamos escuchado, y es: lo importante no es solo ser, sino parecer. Algunos dicen lo importante no es ser sino parecer. No, yo digo no es solo ser. ¿Por qué? Una marca es fuerte en tanto que realmente refleja los valores, los objetivos que yo tengo como compañía o como persona. Ejemplo, si yo muestro una imagen, pero realmente es una imagen basada en nada, no tengo evidencias, no tengo experiencia, no tengo, por ejemplo, estudios, no tengo lo que se necesita,
y yo empiezo a inventar, digamos, cosas para, fortalecer mi imagen, mi marca va a quedar como una marca engañosa. Eso no me ayuda, porque no solo el branding es importante acá, sino el manejo de reputación es lo que me permite a mí fidelizar personas, es lo que me permite a mí realmente generar engagement con ellas. Entonces es fundamental que esa imagen se centre en cosas reales, en cosas que tengo que realmente puedo ofrecer. Pero tampoco es importante solo ser, porque si yo no sé mostrarlo, quedo invisible. Y no estamos hablando únicamente de mostrarlo en un medio digital, sino que estamos hablando, por ejemplo, de cuáles son mis actitudes, mis valores, mis comportamientos que son acordes precisamente a ese ser que yo soy y a eso que quiero proyectar en los demás. ¿Qué es la marca personal? Según Montoya y Van de Hey, es una identidad personal que estimula percepciones significativas y precisas en la audiencia de los valores y cualidades de una persona. Y aquí es fundamental retomar el tema de la audiencia. ¿Cuál es mi audiencia? Resulta que la marca personal se mueve con respecto a cada una de las diferentes audiencias o cada uno de los diferentes grupos de interés que yo puedo tener. En marketing hablamos del target. ¿Y cuál es, por ejemplo, el target de un recién egresado? Pues el target de un recién egresado son los posibles empleadores. ¿Cuál es el target de un investigador? Será la comunidad científica. ¿Cuál es el target de un profesor? Son sus estudiantes y sus compañeros. Entonces es importante ver qué imagen es la que yo voy a manejar con cada uno de ellos. Y en ese sentido, ¿qué es lo que más debo resaltar? Por ejemplo, un investigador en una comunidad científica es posible que tenga que resaltar el manejo y apropiación de los temas, el uso del lenguaje técnico, el conocimiento real del proceso de investigación que hubo para obtener las conclusiones que haya podido lograr. Pero para un investigador que va a trabajar con comunidad, esos elementos simplemente no son los esperados, porque la comunidad, si estamos hablando de una comunidad, por ejemplo, en un pueblo, no necesariamente va a entender su lenguaje técnico, no va a estar pendiente realmente de cuáles fueron las metodologías utilizadas para llegar a sus conclusiones, no, les va a interesar y eso en qué beneficia o perjudica a mi comunidad. Entonces es importante empezar también a manejar esa imagen personal y profesional dependiendo del escenario y dependiendo del público que yo tenga. Y venimos con crisis existencial 101. 101, ¿por qué? Porque 101 se le denominan a los cursos básicos, por ejemplo, en Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿quién soy y quién no soy? Para definir esa marca personal, lo primero que usted tiene que preguntarse es esto. Y el quién soy pasa por cuáles son sus valores y sus valores centrales, esos que no negociaría ni porque le ofrezcan una posición con 20 millones de pesos, por ejemplo. Cuáles son sus sueños, sus metas, sus habilidades, destrezas, competencias, experiencia, personalidad, talentos, fortalezas, atributos personales, gustos, preferencias, a dónde quiere llegar usted en la vida. Y la pregunta es, ¿y cuántas veces realmente en este mundo tan loco nos estamos preguntando eso? Si no nos estamos preguntando eso y si no hemos podido definirlo, pues mucho menos voy a saber realmente hacia dónde quiero ir y mucho menos voy a saber realmente qué tengo que hacer para llegar a donde yo quiero estar. Lo segundo, ya cuando tengo la marca así, ¿qué me hace diferente del resto? ¿En qué sobresalgo? ¿Cuáles son esas fortalezas? Aquí hay un ejercicio que les propongo, por ejemplo, tanto a los profesores como a los egresados, como a todas las personas que nos están acompañando, y es: compare su hoja de vida con otras personas en su misma posición. Y vea, por ejemplo, qué tan diferente es. Si está resaltando lo mismo, soy comprometido, soy puntual, soy responsable, por ejemplo. Si está resaltando que tiene los mismos conocimientos, entonces, ¿a cuántos más se parece su hoja de vida? Y por ejemplo, en un proceso de reclutamiento y selección, ¿cómo podría realmente usted diferenciarse de los demás?
En el caso de los investigadores, pues una de las cosas que los diferencia son sus publicaciones, pero ¿y si tengo, digamos, el resto igual? Si tengo 30 publicaciones, el otro tiene 30 también, aun cuando sean temáticas diferentes. ¿Cómo llego yo a decir yo soy la persona idónea para investigar este tema? O cómo yo como egresado y como profesional digo yo soy la persona idónea para este cargo que usted está ofreciendo. Esta fase de identificación, cuando se trabaja, por ejemplo, en términos profesionales, implica hacer una investigación de la empresa y del cargo que me están ofreciendo. ¿Para qué? Pues para saber realmente qué buscan y si yo sí encajo ahí y si yo realmente puedo agregar valor a lo que ellos están haciendo. Hay muchas cosas a tener en cuenta porque la idea tampoco es modificarme yo con respecto a las necesidades de las empresas. La idea es ver si yo realmente quiero estar ahí y entonces cómo hago para que ellos se den cuenta que yo existo y que puedo precisamente sumar algo más a los procesos que ellos están desarrollando. Y por último, tienen que pensar es por qué y cómo me recuerdan los demás. Puede que yo tenga una percepción de mí, pero esa no necesariamente es la percepción que tiene el otro. Y si yo creo que soy una persona, por ejemplo, chévere, entradora, pero resulta que el otro me recuerda como una persona fastidiosa, estoy generando ya en el otro una reputación que va a evitar que otros se acerquen a mí. O, por ejemplo, si yo soy una persona que se considera analítica, pero lo que está percibiendo el otro es que soy una persona tímida, al final nadie me va a dar la oportunidad de demostrar que realmente soy una persona analítica. Este manejo de la imagen frente a los demás es uno de los elementos más importantes en este tema del marketing. Recuerden, no es importante solo ser, sino que también hay que parecer. Cuando yo ya tengo claro entonces cuáles son mis valores centrales, mis destrezas, habilidades, talentos, metas, gustos, preferencias y demás, puedo definir cuál es mi misión en este trabajo, mi misión en la vida, qué es lo que yo tengo que hacer antes de que me muera, básicamente. Y eso también permite entonces empezar a definir cuál es la estrategia, qué es lo que tengo que hacer yo para llegar allá, cuáles van a ser mis indicadores de gestión, porque nosotros también, si nos empezamos a ver como empresas a nosotros mismos, podemos empezar a trazar esos objetivos estratégicos e indicadores clave para determinar si llegué o no a esos objetivos que yo tenía. Entonces, les voy a compartir, por ejemplo, mi misión, pues a la que tengo en este momento, porque la misión no necesariamente es única ni es la misma para toda la vida, cambia con respecto a mis cambios también, pero por el momento mi misión es tener una vida equilibrada, aprender continuamente, desarrollarme como persona en diversos niveles, es decir, no solo profesionalmente, sino que si me gusta la pintura y yo quiero hacerlo, lo voy a hacer. Utilizar mis conocimientos y habilidades para ayudar a aquellos que lo requieran. Ojo, que lo requieran, no que lo necesitan, porque desafortunadamente, y si algo, por ejemplo, hemos aprendido los psicólogos, es que si la persona no siente que necesite ayuda, no la va a tomar. Entonces, por eso que lo requieran. Aportar para hacer de este mundo un mundo mejor para todos los seres que en él habitan. Entiéndase, no solo la raza humana, no solo la especie humana, sino animales, plantas. De ahí, por ejemplo, que yo sea vegetariana, que pues siempre esté pensando, por ejemplo, en alternativas sostenibles, que trate de no llevar bolsas al supermercado. Eso hace parte de cómo yo concibo ser coherente con mi misión en la vida. Y esta la quiero solo compartir para que ustedes también empiecen a pensar en la suya. ¿Cuál es su misión en este momento? ¿Cómo se van a empezar a proyectar? Y cómo, por ejemplo, para tener una vida equilibrada entre el trabajo, entre lo personal, entre las cosas, para no dejarme absorber solo por una esfera de mi vida, pues qué tengo que empezar a hacer, en qué tengo que empezar a trabajar. Las preguntas: ¿quién traza el camino y hacia dónde? Lo ideal es que sea usted mismo el que trace el camino. ¿Hacia dónde? Hacia su misión, hacia sus metas, hacia sus logros, hacia lo que usted lo va a desarrollar como persona. Eso no implica
que no vaya a alinearse con objetivos, por ejemplo, organizacionales, corporativos, de grupos, de comunidades. Al contrario, eso implica que si usted sabe quién es y qué quiere, va a empezar a buscar escenarios, grupos, empresas, trabajos que le permitan hacer eso, que le permitan realmente hacer una diferencia como ser humano. Y por ejemplo, en mi caso particular, pues he podido encontrar esa posibilidad con pues, los oficios y trabajos que estoy desempeñando en este punto. ¿Y cómo trazar un mejor camino? Recuérdenlo, si no tenemos claro para dónde vamos, la estrategia que tracemos no va a servir para nada. Entonces es importante ver qué realmente me posibilita a mí llegar hacia donde yo quiero llegar, como persona, como profesional, como ser humano, como mamá, papá, hijo, depende de los roles que también ustedes tengan en la vida. Pasos básicos entonces para trazar ese mejor camino. Defina sus metas personales y profesionales y póngale tiempos claros. Si yo no le pongo tiempos claros a las cosas, sencillamente no las voy a realizar y voy a estar postergándolas. Defina sus características actuales. Esas características actuales pasan por hacer una evaluación consciente de qué tengo yo. Por ejemplo, si estamos hablando del terreno profesional propiamente dicho, qué posibilidades, experiencia, conocimientos, competencias, destrezas tengo yo en este momento y cuáles son las que se necesitan para ese cargo que yo quiero, para esa posición que yo quiero. Busque mejores prácticas, perfiles de personas modelo o ejemplo, herramientas para evaluar sus competencias, habilidades y productos. Resulta que si yo creo que soy algo, que creo que tengo una destreza, por ejemplo en comunicación verbal, pero no tengo nada que lo demuestre, no tengo evidencia para soportarlo. Y no siempre voy a tener la posibilidad de tener una entrevista o de tener, por ejemplo, una prueba en la que me permitan a mí demostrar esa competencia. Es decir, que esos escenarios para recolectar evidencias me los tengo que empezar a posibilitar yo mismo. Y las mejores prácticas tienen que ver con que yo no necesariamente tengo que pensar que todo lo que hago está bien. Hay rúbricas, por ejemplo, y un montón de herramientas para cosas tan sencillas como hacer una presentación de PowerPoint. Entonces, ¿cuáles son esas mejores presentaciones a nivel mundial de PowerPoint que tienen en común? ¿Cómo evalúo yo esa presentación? Y ojo, porque una cosa es hacer la presentación y otra cosa es efectivamente presentarla, que implica otras competencias. Entonces, empezar a hacer ese proceso es fundamental para yo tener una visión muy clara y no tan contaminada, por decirlo así, o no tan subjetiva de mis verdaderas capacidades y competencias en este momento. Autoevalúese y pida a otros que lo evalúen. Yo sé que es un poco complicado porque siempre estamos prevenidos frente a la evaluación del otro. Pero si usted sabe que hay personas interesadas en usted, que invierten, digamos, en su bienestar, como por ejemplo familia, amigos, profesionales con los que usted se relaciona, a los que de verdad les interesa su crecimiento, pídale a ellos, que lo evalúen y que le den una visión pues de lo que ellos piensan, sienten o han experimentado que es usted. Con eso usted puede también tener esa otra voz que le dice hacia dónde puede orientar sus esfuerzos de mejoramiento. Identifique sus fortalezas reales, no las que usted simplemente crea que son, sino aquellas que usted y los otros, y a partir de otras evaluaciones, le demuestren que son sus fortalezas, y las áreas que también requieren mayor trabajo, porque ahí es en donde vienen sus planes de mejoramiento. Genere el plan de mejoramiento, impleméntelo, de nada me sirve solo diseñarlo. Hágale seguimiento y vuelva a iniciarlo. También ese plan de mejoramiento tiene que tener fechas claras, tiempos claros, estrategias claras. Así sea de tomar un curso, ofrecerme como voluntario, ir a hacer pasantías, trabajar con otros en equipo. Algunos de estos planes de mejoramiento no necesariamente van a significar ingresos inmediatamente, pero van a significar, por ejemplo, que yo gane más experiencia, que gane conocimientos, manejo de temas en el mundo real que usualmente solo vi en los libros. Esto es importante. Aquí es en donde debe generar su plan de carrera, y ese plan de carrera precisamente depende
de lo que usted quiera y hacia dónde quiera ir. Y continúe este proceso toda su vida. Aprenda a aprender continuamente. Esa es básicamente la estrategia para que usted no solo cree su marca, sino que empiece a trabajarla de forma real y la convierta en una marca real, algo que lo diferencie del resto de personas. Así que lo que viene es una invitación para que cambiemos esa percepción de nosotros, esa percepción de somos productos terminados, y pues para que empecemos entonces a trabajar muy fuerte el tema de la diferenciación y pues básicamente cómo yo resalto por sobre otros en un medio que desafortunadamente sí sigue siendo más competitivo que cooperativo. Aunque la cooperación de hecho es una de las competencias que también más se está teniendo en cuenta en los entornos laborales a nivel mundial actualmente. Entonces la invitación es, si tienen alguna duda, alguna inquietud, los invito por ejemplo a escribirme ya a mi correo personal, a mi celular, a buscarme por ejemplo en LinkedIn. Y también los invito a contactarse, por ejemplo, con el Centro de Excelencia Docente en su micrositio www.uniminuto.edu/web/centroaeiou, o también nos pueden escribir, por ejemplo, al correo centroaeiou@uniminuto.edu en caso de que ustedes quieran ahondar un poco más en este tema, quieran también, no sé, darnos su realimentación, sus sugerencias frente a lo que discutimos el día de hoy. Les agradezco muchísimo a todos el espacio y les deseo entonces un excelente día y un excelente fin de semana. Hasta luego.